El escalofriante viaje de migrantes hacia un futuro maldito y siniestro. La luna brillaba intensamente, reflejando el terror en los ojos de Alma mientras miraba por la última vez su hogar, un pequeño lugar marcado por la violencia y la desesperanza. Su pequeña, con manos temblorosas, se aferraba a su vestido, sin comprender completamente lo que les aguardaba. La brisa nocturna se tornaba fría y cortante, como un aviso escalofriante que erizaba la piel, mientras el oscuro camino frente a ellas las llamaba a adentrarse en lo desconocido. Alma sabía que esa noche, cruzar el umbral hacia una vida nueva podría convertirse en su condena. Con cada paso, el polvo se desprendía del suelo y se alzaba como un fantasma, creando una atmósfera densa y opresiva. Los murmullos de las malas experiencias de sus vecinos resonaban en su mente, recordándole las historias de personas que nunca regresaron. A lo lejos, sombras se movían. Alma sintió cómo su corazón se aceleraba. La vida que había conocido se consumía lentamente bajo el yugo de los carteles. Pero esa noche, su único propósito era proteger a su hijo, buscar un futuro mejor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alma se detuvo. La figura del coyote, su guía en aquel infame viaje, comenzó a comportarse de forma sospechosa. Miraba su teléfono, parecía comunicarse con alguien, mientras sus ojos brillaban con un destello de ambición desmedida. Alma sintió un nudo en el estómago. Su instinto decía que no debía confiar en él. Su respiración se volvía cada vez más pesada. Un grito lejano resonó en el aire. El sonido era escalofriante. Alma miró a su hijo, que ahora estaba pegado a su lado, asustado. Las sombras a su alrededor parecían crecer, sofocando su esperanza. «Vamos, no te asustes», murmuró Alma, pero su voz temblaba. En su interior, el miedo comenzaba a devorarla. De pronto, un grupo de hombres apareció, sus rostros ocultos bajo capuchas oscuras. Alma sintió cómo su corazón se detenía. «¿Qué hacen aquí?», preguntó uno de ellos con una voz profunda y amenazadora. Entre temores, Alma supo que no podían quedarse. Las historias de las desapariciones volvían a su mente como ecos tenebrosos. Corrían, pero no sabían si el peligro estaba adelante o atrás. Cada sombra se movía en su contra, cada ruido parecía haber sido creado para atraparlas. Justo cuando estaban a punto de ser alcanzados, el pequeño comenzó a canturrear una canción que le había enseñado su abuela, una melodía de esperanza y fe. Alma se detuvo. La figura del coyote, su guía en aquel infame viaje, comenzó a comportarse de forma sospechosa. Miraba su teléfono, parecía comunicarse con alguien, mientras sus ojos brillaban con un destello de ambición desmedida. Alma sintió un nudo en el estómago. Su instinto decía que no debía confiar en él. Su respiración se volvía cada vez más pesada. Un grito lejano resonó en el aire. El sonido era escalofriante. Alma miró a su hijo, que ahora estaba pegado a su lado, asustado. Las sombras a su alrededor parecían crecer, sofocando su esperanza. «Vamos, no te asustes», murmuró Alma, pero su voz temblaba. En su interior, el miedo comenzaba a devorarla. De pronto, un grupo de hombres apareció, sus rostros ocultos bajo capuchas oscuras. Alma sintió cómo su corazón se detenía. «¿Qué hacen aquí?», preguntó uno de ellos con una voz profunda y amenazadora. Entre temores, Alma supo que no podían quedarse. Las historias de las desapariciones volvían a su mente, como ecos tenebrosos. Corrían, pero no sabían si el peligro estaba adelante o atrás. Cada sombra se movía en su contra, cada ruido parecía haber sido creado para atraparlas. Justo cuando estaban a punto de ser alcanzados, el pequeño comenzó a canturrear una canción que le había enseñado su abuela, una melodía de esperanza y protección. Las rimas parecían desvanecer el horror momentáneamente. «¡Cállate!», gritó Alma, pero el niño insistía.
Sin previo aviso, el grupo de hombres se detuvo, momentáneamente confundidos. Esa fue su señal. Un impulso casi instintivo hizo que Alma tirara de la mano de su hijo y corrieran hacia la oscuridad, empujadas por un deseo de supervivencia. A lo lejos, las luces del pueblo se desvanecían, dejándolas atrapadas en el negro profundo de la noche. Estaban a un paso de lo desconocido, de enfrentarse al verdadero mal. Alma sintió que la historia de su pueblo, sus leyendas y los fantasmas de quienes lo habitaban pululaban a su alrededor, observándolas. Su viaje no solo era por un futuro mejor, era una lucha, una batalla contra fuerzas que deseaban devorar toda esperanza. Sin embargo, ella no podía rendirse, la vida de su hijo dependía de ello. Pero la pregunta se cernía sobre ellas, ¿alcanzarían la esperanza antes de que la oscuridad los alcanzara? El sudor corría por la frente de Alma mientras se adentraban más en la oscuridad. Cada pisada parecía un eco interminable que resonaba en el silencio denso de la noche. El canto del niño había cesado y el repiqueteo de su corazón se convirtió en su única compañía. Su mano seguía aferrada a la de él, con una fuerza que revelaba tanto su amor como su desesperación. Las sombras se erguían a su alrededor, como muros invisibles que intentaban cerrarse sobre ellas. La luna, que antes brillaba como un faro, se cubrió de nubes amenazantes, y un viento gélido arrastró consigo un susurro que parecía llamarla. Alma, Alma. Su nombre se convirtió en un lamento, un llamado que provenía de lo profundo de la selva que las envolvía. Alma detuvo sus pasos, y en un instante de terror absoluto, giró la cabeza hacia el niño. ¿Lo oyes?, preguntó, su voz entrecortada. El pequeño, con ojos grandes y asustados, asintió sin hablar. Allí, en aquel silencio opresivo, Alma comprendió que no estaban solas. De pronto, un crujido resonó entre los árboles. Antes de que pudieran reaccionar, una figura apareció ante ellas. Era alta, con una capa oscura que flotaba como humo en el aire. Sus ojos resplandecían incluso en la penumbra, fijos en ellas, como anclas de perdición. Alma sintió que el aliento se le cortaba. «¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la voz firme, pero el miedo se deslizó en sus palabras, como la sombra que avanzaba hacia ellas. La figura sonrió, una mueca grotesca que hacía que su piel se erizara. «Soy lo que buscan al cruzar. Estoy aquí para recoger lo que les pertenece». El acento era extraño, rasgado, como si le costaba hablar. El niño se aferró aún más a ella, temblando. «Mamá, corramos», gritó, pero Alma no podía moverse. Su cuerpo estaba atrapado entre el terror y la curiosidad. «¿Pertenece?», murmuró Alma, tratando de encontrar sentido a aquellas palabras. La figura acercó una mano huesuda, un gesto que parecía invitar más que amenazar. «El sacrificio es necesario». «Cruzar», dijo, su voz como una brisa helada que atravesaba el alma. Alma recordó las historias que su abuela le había contado sobre pactos oscuros y sombras que se alimentaban de la desesperación. «¡No vamos a sacrificar nada!», gritó, finalmente huyendo de la trampa que la seducía. Tiró de la mano de su hijo y comenzó a correr, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. El eco de sus pasos se mezcló con el susurro de un rayo distante que iluminó brevemente la oscuridad, revelando otros rostros, sombras atrapadas en la selva, mirándolas con ojos vacíos. Detrás de ellas, risas burlonas resonaban, y Alma sintió que el miedo se transformaba en agonía. «¡No escapen! ¡Eso solo empeorará tu suerte!», gritaron las voces, enterrándose en su mente. La oscuridad parecía cerrarse, creando una prisión donde solamente existía el horror. Alma no se atrevió a mirar hacia atrás. Sin embargo, sabía que la figura la seguía, y esa sola certeza la llenaba de pánico. Justo cuando pensó que quizás no escaparían, se topó con un pequeño claro iluminado por la luna. En el centro había una tabla antigua, cubierta de extraños símbolos. Un aura perturbadora emanaba de ella. «¡Alma, no!», gritó el niño, pero su advertencia llegó demasiado tarde. El instinto de Alma la llevó a la tabla.
A medida que se acercaba, sintió que las sombras bailaban a su alrededor, como serpientes agazapadas listas para atacar. La tensión explotó en su interior, mientras una pregunta atravesaba su mente. ¿Sería este el único camino hacia la salvación o la entrada a un destino aún más oscuro? Sin tiempo para decidir, sus dedos tocaban la superficie fría de la tabla, y una risa macabra reverberó en el aire. ¿Había hecho su elección? ¿Qué malignidad invocaría al hacerlo? En ese instante, todo se oscureció. La oscuridad se tragó todo, como si las sombras de la selva se hubieran juntado en un solo punto, apretando el mundo de Alma en un grip helado que le robaba el aliento. En ese momento final, el sonido de la risa se convirtió en un eco distante, casi burlón, mientras una presión inhumana caía sobre sus hombros. No podía ver, no podía oír nada más que un tamborileo sordo en su cabeza. De repente, un destello de luz rasgó la negrura, revelando una escena aterradora. Figuras oscuras rodeaban el claro, sus caras deformadas por el miedo y la desesperación. Alma reconoció algunos rostros. Eran aquellos que habían desaparecido, quienes se habían adentrado en la selva y nunca habían regresado. Desde las sombras, las miradas desprovistas de vida se fijaron en ella, como un mar de ojos vacíos esperando algún tipo de absolución. ¿Por qué has venido? Una voz profunda y resonante retumbó en su mente, mientras las figuras se acercaban lentamente, como un coro de almas perdidas. Alma intentó dar un paso atrás, pero el suelo se sentía pegajoso, como si la tierra misma intentara atraparla. «¿Qué quieres de nosotros?», exigió, luchando por mantenerse firme frente a la tormenta de terror que la rodeaba. La figura anciana más cercana, con cabellos de un blanco pálido y piel como papel arrugado, sonrió de forma siniestra. «Eres parte del sacrificio ahora, Alma. Todo en este mundo tiene un precio». Sus palabras retumbaron en su pecho, y en un instante se dio cuenta. Todo lo que había hecho para proteger a su hijo también podía destruirlo. La tabla, el oscuro pacto, su curiosidad. Se sintió atrapada por la culpa, porque sabía que había llevado a su niño a ese abismo sin fin. El niño, a su lado, comenzó a gritar, un grito desgarrador que cortó el aire como un cuchillo. «¡Mamá, no quiero!», clamó, pero su voz se desvaneció en medio de la risa burlona de las sombras. Alma se dio vuelta de nuevo, pero no había forma de escapar. Trapped. Sin embargo, un susurro conocido atravesó su mente, un eco de su infancia. «Cuando todo parece estar acabado, recuerda el poder de tu amor». Las palabras de su abuela fluyeron en su interior, llenándola de una chispa de determinación. No iba a rendirse, no en ese momento. Alma tomó la mano de su hijo con más fuerza, y por primera vez se sintió como si pudiera luchar contra la oscuridad que les acechaba. «No os llevaréis a mi hijo», gritó, desatando un poder que resonó por encima de los ecos de risa. Las figuras vacías titubearon, sus ojos brillaron con confusión ante su desafío. Alma comenzó a retroceder, separando a su hijo de la fuerza oscura que parecía querer atraparlos. El claro, antes sombrío, comenzó a vibrar con una luz tenue. Las sombras se movieron, como si estuvieran buscando una manera de recapturarlas. «Iras, preparen el sacrificio», llamaron las voces, distorsionadas por la rabia. Y justo cuando las figuras cargaban hacia ellas, la superficie de la tabla brilló con símbolos antiguos que comenzaron a fulgurar, transformándose en un portal que ofrecía una salida. Alma sintió que era su única opción. Sin pensarlo más, se giró y comenzó a correr hacia el brillo mientras las sombras la seguían, gritando su nombre en un lamento desgarrador que resonaba en el aire. Justo cuando sus pies rozaron la tabla, un fuerte temblor atravesó el suelo, y el portal se expandió, prometiendo el escape que tanto necesitaban. El niño, todavía aferrado a su mano, la miró con terror mientras comenzaban a cruzar. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó con voz quebrada, pero antes de que Alma pudiera responder, todo se desvaneció.
Cuando el mundo se estabilizó nuevamente, se encontraron en un callejón oscuro, en medio de una bulliciosa ciudad, un lugar que parecía abandonado pero al mismo tiempo vibrante con un peligro latente. El aire estaba cargado de algo ominoso. «¿Sonríes? ¿Dónde estamos?», preguntó el niño con miedo en sus ojos. Alma se dio cuenta de que el horror no había terminado. En esta nueva realidad, las sombras aún podían persiguiéndolos, y lo peor había quedado por venir. Con el corazón palpitante, miró a su alrededor, buscando alguna señal que pudiera indicar que estaban a salvo. Era solo un nuevo comienzo, un breve respiro antes de que el verdadero terror comenzara. «No lo sé», murmuró Alma, consciente de que su lucha aún no había terminado. «Pero creo que hemos despertado algo we don't understand». Y en ese instante, una risa familiar, cortante, resonó en sus oídos, como un eco que nunca la dejaría. ¿Qué horrores les esperaban en esta nueva ciudad? El aire del callejón era denso, como si cada inhalación estuviera impregnada de un sabor metálico. Alma trasladó su mirada rápidamente de un lado a otro, atenta a cualquier signo de peligro. La ciudad, con edificios altos y desgastados, parecía estar viva pero vacía. Las luces parpadeaban con un brillo enfermizo y una inquietante sensación de ser observados se cernía sobre ellos como un manto opresor. «Vamos, mamá, no me dejes», suplicó su hijo, palpando la mano de Alma con un miedo palpable. Se sentía como si estuvieran en el centro de una telaraña, y la oscuridad invisible se estaba entrelazando a su alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida, danzando en las esquinas de su visión. Alma apretó la mano de su hijo. «No te preocupes, estoy aquí», le respondió, pero la determinación en su voz apenas ocultaba el pánico que comenzaba a burbujear en su interior. Se movieron hacia adelante, sus pasos resonando sobre el pavimento irregular, el eco acompañándolos como un susurro macabro entre las estructuras de concreto. Mientras avanzaban, una figura apareció a lo lejos. Era una mujer, vestida con harapos desgastados, su cabello desordenado caía en mechones sobre su rostro. Se quedó inmóvil, observándolos. Alma sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La mujer levantó una mano, como si intentara detenerlos. «¡Alto! ¡No pueden seguir!», gritó, su voz rasposa quebrando el silencio del callejón. Alma se sintió atraída por su mirada, que estaba llena de una mezcla extraña de compasión y advertencia. «¿Por qué no?», preguntó Alma, manteniendo la mano de su hijo más cerca. «Solo necesitamos un lugar seguro, hemos estado huyendo». La mujer se acercó lentamente, como si el miedo que emanaba de Alma y su hijo la tuviera en un trance. «Este lugar no es lo que parece. Hay razones que no comprenden. Aquí las sombras son más que oscuridad. Son las almas de quienes han caído, quienes han enfrentado el mismo destino que ustedes. No hay salida». «Pero acabamos de escapar de algo peor», interrumpió Alma, su voz resonando en el silencio. Tenía que empujar su miedo al fondo para entender su situación. Las sombras habían sido concretas y territoriales. Ahora, aquí, era un juego diferente, un laberinto de misterio sin entrar a fondo. «Escuchadme, hay una manera de sobrevivir», continuó la mujer, su tono casi súplica. «Debéis seguirme. En el fondo de esta ciudad hay quienes luchan contra las sombras, pero el camino está lleno de sacrificios. La pregunta es, ¿qué estarían dispuestos a perder?». Alma sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué significaba eso? Sabía que no había forma de regresar. Las palabras de la mujer resonaban en su mente: sacrificios. Su propio corazón latía con fuerza en su pecho, el recuerdo de la selva atrapándola como un eco lejano. Con el niño temblando a su lado, el dilema se presentaba frente a ella. ¿Era seguro seguir a esta desconocida hacia un futuro incierto, o quedaría atrapada por las sombras, condenada a revivir el horror que había dejado atrás? Mientras su mente sopesaba las alternativas, un susurro casi imperceptible se levantó de entre las sombras. «Alma». Era un murmullo familiar, pero distorsionado, como si llegara desde las profundidades de un abismo.
Por un instante, el tiempo se detuvo. Alma sintió que algo oscuro se acercaba, más allá de las amenazas provenientes del exterior. Lo peor estaba a punto de desatarse. «Decide rápido», instó la mujer, rompiendo el hechizo que mantenía a Alma paralizada. Y así, en una fracción de segundo, enfrentándose a lo desconocido y la inminente amenaza, tuvo que elegir. «¿Estás lista para el sacrificio, Alma?», resonó una voz en su mente una vez más. Un gemido apagado que parecía emanar de la propia ciudad. Atrapada y perdida, con las sombras acercándose, su decisión debía ser rápida. Mientras la imagen del oscuro horizonte se cruzaba en su mirada, la elección que debía tomar no solo definiría su destino, sino que sellaría su conexión con el pasado y lo que aún acechaba en las sombras. «Esto es solo el principio», murmuró, mientras las figuras comenzaron a emerger de los rincones aún más aterradoras. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su hijo y a sí misma? «Ven», exigió la mujer, extendiendo su mano hacia ella. ¿Podría permitirse unirse a ella o seguiría atrapada en el terror que no paraba de aumentar? Las sombras llameaban y el tiempo se acababa. Alma sintió cómo las sombras se acercaban, como si quisieran devorarlos a ella y a su hijo. La mujer, con su mano extendida, parecía ser la única salida, pero su mirada contenía secretos que podría haber deseado olvidar. El tiempo apremiaba. «No hay otra opción», pensó Alma, antes de tomar una respiración profunda que sabía podría ser la última. Con el corazón a 1000 por hora, soltó la mano de su hijo y se acercó cautelosamente a la desconocida. El niño la miró con ojos desbordados de tristeza y desesperación. «Mamá». Su voz se quiebra, pero ella no vacila. «Todo estará bien», prometió, aunque sabía que esa promesa se deslizaba entre sus dedos. La mujer asintió al ver su decisión. «Sigamos», dijo, comenzando a caminar hacia la profunda oscuridad que parecía tragarse la luz. Alma tomó la mano de su hijo nuevamente y salió tras ella, cada paso resonando como un tambor en su pecho. El callejón se hacía más profundo, y cada vez que miraba a su alrededor, las sombras se alargaban, distorsionándose en formas grotescas. No eran solo sombras, eran figuras que parecían susurrar los nombres de las víctimas olvidadas. Alma sintió un escalofrío helado deslizarse por su espina dorsal. «¿Dónde nos llevas?», preguntó, su voz rasposa por el miedo. La mujer no se volvió, su figura se desdibujaba con la penumbra. «A un refugio, pero debes saber que el precio es alto», respondió, continuando su camino. Cada palabra resonaba en la mente de Alma como un eco, dejándole claro que había consecuencias de las que no tenía noción. Unos pasos más y llegaron a una puerta antigua, cubierta de hiedra y manchas de humedad. La mujer empujó la puerta, que chirrió como si lamentara abrirse. El aire del interior era aún más fresco, pero un aroma extraño impregnaba el lugar, un olor que podría recordar a tierra mojada mezclado con algo más sutil, el aliento de la muerte. «Debes entrar», dijo la mujer, su tono ahora urgente. «Dentro hay otros que pueden ayudar, pero recuerda, lo que dejas atrás no recibe perdón». Alma dudó, su mente luchando entre entrar y salir corriendo, pero la mirada de su hijo, llena de terror, la obligó a avanzar. Dentro, el espacio era amplio y oscuro, iluminado por antorchas que proyectaban sombras temerosas en las paredes. Otras personas estaban reunidas en un grupo, sus rostros desdibujados y tensos. Una atmósfera de incertidumbre envolvía el lugar. Alma sintió que su corazón se aceleraba. «Bienvenidos a la resistencia», proclamó la mujer, levantando su voz. «Aquí luchamos contra las sombras, pero necesitamos saber cuán lejos están dispuestos a llegar». Alma, ahora en el centro de un círculo de rostros asustados, sintió que el aire se espesaba. Miró a los ojos de su hijo, quien temblaba escondido entre su abrigo. «¿Qué significa eso? ¿Qué debemos hacer?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Todo sacrificio tiene su precio», respondió un hombre de aspecto desgastado a su lado.
Las miradas se intensificaron, llenas de curiosidad y miedo. Algunos han ofrecido su tiempo, otros algo más. Las murmuraciones aumentaron en el recinto. Alma sintió que el sudor le recorría la frente. Estaba en un lugar donde su vida entera podría cambiar, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? En su mente, la imagen de su hogar se desvanecía lentamente. ¿Cuánto más puedo perder?, se preguntó. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear violentamente y las sombras del lugar se movieron en una danza frenética. Alma se estremeció mientras sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. «Lo que dejaste atrás ha venido a buscarte», la mujer gritó. El grupo comenzó a entrar en pánico, empujándose unos a otros buscando una salida. Alma sujetó el brazo de su hijo con fuerza, pero una presencia oscura se cernía sobre ellos desde las esquinas. Un susurro resonó de nuevo en su mente, más fuerte esta vez. «Alma, no puedes escapar». Atrapada entre el terror y el sacrificio, Alma supo que debía decidir. ¿Sería su vida la que se arriesgaría o algo aún más querido? En medio del caos, una sombra se alzó en los rincones del espacio, y justo cuando parecía que su mundo se desmoronaba, la mujer extendió su mano nuevamente. «Tienes que elegir, Alma, ahora». La decisión era suya. Pero había una verdad aún más aterradora que se escondía en las sombras, esperando el momento justo para ser revelada. La pregunta era, ¿cómo podía escapar de un destino del que ya formaba parte? Las sombras estaban a punto de engullirlos, y el tiempo se estaba acabando. Alma sintió que su corazón se detenía mientras la sombra se acercaba, cada latido vibrando con la urgencia del momento. La mujer que había guiado a madre e hijo parecía más que una simple desconocida. Era una figura de terror que ahora dominaba el entorno. La resistencia que había prometido se disipaba en la bruma de las voces que se alzaban en la penumbra. «Alma», el grito de su hijo resonó con la pérdida de la esperanza. Con la mirada desbordada de miedo, el pequeño trató de aferrarse a su madre, pero las sombras parecían arrastrarlo hacia sus profundidades. La mujer, en un impulso que parecía sacado de un cuento de horror, se giró y le habló con dulzura aterradora. «Todo sacrificio tiene un precio, y tú, querida, debes decidir», repitió mientras las luces titilaban como mariposas en agonía. El pánico se apoderó de la sala, y las voces se mezclaron en un clamor de súplicas y arrepentimiento. Alma miró alrededor, notando que los ojos de los demás estaban llenos de desolación. Había quienes ya habían hecho su elección, marcados con huellas de dolor que los perseguían. La única salida se tornaba cada vez más oscura. «Rápido, escoge». La mujer apremió con un gesto de su mano, y Alma sintió que una fuerza ovillada en su vientre la empujaba hacia adelante. Pero, ¿qué podía sacrificar? ¿Era su vida, la de su hijo, o tal vez algo que ni siquiera podía imaginar? Con un grito desgarrador, un hombre se levantó del grupo, su rostro demacrado por el terror. «No dejes que te atrapen, ellos solo quieren tu alma», exclamó, sucumbiendo ante su propia desesperación. Las palabras resonaron en el corazón de Alma, quien sintió cómo una ola de frío la atravesaba. No podía dejar que su hijo se convirtiera en una víctima. No podía fallar. Mientras todo a su alrededor parecía caer en el caos, Alma respiró hondo. «¿Cuál es el precio?», preguntó, y su voz era un susurro firme, casi desafiante. «Algunos han dado sus recuerdos, otros han entregado sus almas», respondió el hombre desgastado con un sarcasmo macabro que resonó en el aire. «¿Qué piensas tienes para ofrecer?». Las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez no fue solo un juego. La infiltración de sombras parecía abrir un portal, algo que se retorcía y vibraba en un tono oscuro, como un canto de sirenas en el abismo. Alma sintió que la gravedad del lugar podía engullirla. «Mamá, no, no, no quiero perderte», gritó su hijo, con los ojos llenos de lágrimas.
Alma comprendía la desesperación en su mirada. Era el mismo horror que ella. La sofocaba. «No dejaré que nos atrapen», le respondió firmemente, mientras poco a poco se alejaba de la sombra que la había mantenido cautiva. En ese preciso instante, una sombra emergió, alzándose de entre las demás y tomando forma de un oscuro espectro. «Puedes salvar a tu hijo, o puedes salvarte a ti misma, Alma», dijo la figura tenebrosa en un tono que helaba la sangre. «Pero no se puede tener las dos cosas». En su mente, el eco de esas palabras se volvió ensordecedor. Todo lo que había dejado atrás, su hogar, su seguridad, su vida, todo lo que amaba se centraba en el niño que tenía frente a ella. Pero el sacrificio que se le pedía se hacía cada vez más claro. De repente, el aire se volvió pesado, y Alma sintió como si una presión invisible intentara aplastarle el pecho. La mujer desconocida, al ver la lucha interior, pareció sonreír, como si supiera que estaba balanceándose al borde de una decisión fatal. «Haz tu elección», rugió la mujer, y entonces el tiempo dejó de existir. El mundo se detuvo en ese instante, suspendido como un grito sin eco. Alma miró a la sombra, luego a su hijo. Tenía que actuar. En la penumbra, donde todo se confundía, una desesperación carnal brotó en su corazón. ¿Podía realmente ofrecer algo por su salvación? ¿Estaría dispuesta a cambiar su futuro por uno que conocía tan bien? Antes de que pudiera razonar, en un arrebato visceral, levanta la mano y grita: «Lo daré todo». Entonces, las sombras comenzaron a agitarse. Lo que sucedió a continuación desafió su comprensión del mundo. La puerta detrás de ella se cerró de golpe, y el destino de Alma se sellaba en la oscuridad. «Recuerda, alma mía», susurró la forma espectral, «la elección siempre viene con un precio. Bienvenida a la resistencia». El eco de su decisión resonó en la vasta oscuridad, mientras el grupo, atrapado en la penumbra, se preparaba para lo que venía. Pero, ¿había realmente salvado algo, o había hundido su vida y la de su hijo en un abismo aún más profundo? Las tensiones aumentaron cuando un grito desgarrador resonó desde el fondo del oscuro pasillo, un sonido familiar, tan familiar que debía serlo de algo que había dejado atrás. Alma supo, en ese momento, que el verdadero terror apenas comenzaba. El aire se espesó como una niebla helada, y la oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor. Alma sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las sombras se agitaron, danzando macabramente como si celebraran su pacto con el abismo. El grito resonante se desvaneció, pero la angustia seguía presente, pulsando como un tambor de guerra dentro del pecho de todos. «¿Qué has hecho?», preguntó un susurro desgarrador que surgió del hombre demacrado. «¿Qué dijiste?», Alma replicó, su voz apenas un hilo de sonido mientras el miedo la consumía. Miró a su hijo, que ahora estaba más cerca, pero aún rodeado por esa energía oscura. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Los rostros de los demás en el grupo se tornaron pálidos, casi etéreos. Alma comprendió que no solo estaban atrapados físicamente, sino que sus almas ya estaban en juego. «Todo este tiempo creímos que era solo un viaje», gritó una mujer desde el fondo, su desesperación reflejada en las facciones carcomidas por el dolor. «Pero esto es una trampa». La mujer desconocida, aquella que había orquestado todo, observaba la escena con satisfacción, como un depredador que juega con su presa con un aire de orgullo. Este es solo el comienzo. Los que han decidido vender su esencia ahora serán parte de la resistencia. Pero aquí, el sacrificio no termina con su palabra. Una ola de terror recorrió a quienes estaban atrapados. Alma sintió que la incertidumbre la estrangulaba. «¿De qué hablas? ¿Qué significa ser parte de la resistencia?», preguntó, buscando respuestas en la mirada de la mujer. La figura sonrió, sus labios oscuros curvándose de una manera que desafiaba la lógica. «Significa que estás dentro de este ciclo sin fin. La resistencia no es libertad, querida, es un condena. Siempre tendrás que ofrecer algo. Pregúntate, ¿cuánto estás dispuesta a dar por el amor que sientes?». Por un instante, Alma vio su vida desenfrenada al borde de un abismo. Su hijo,
su futuro. No tengo nada más que ofrecer, dijo con fervor, pero las sombras comenzaron a resonar a su alrededor, como si se burlaran de su arrogancia. Alma se sentía atrapada, su mente abrumada por las posibilidades, pero el grito del hombre no podía ser olvidado. ¿Cuál es el precio realmente? ¿Qué les han robado a ellos?, preguntó, su voz temblorosa. Las sombras se agrupaban, formando figuras retorcidas que parecían susurrar entre sí. Pero la mujer se detuvo en seco, su expresión se endureció. Cada uno de ustedes traerá el sacrificio que necesitan, o todo lo que aman caerá en un vacío. El grito que escuchaste, Alma, es uno de los que entregaron sus deseos. Vinieron buscando una esperanza que no existe. Un escalofrío recorrió la espalda de Alma mientras comprendía la terrible verdad. Su hijo no sería el único en riesgo. La lucha interna ahora se convertía en la única salida. «No voy a dejarlo», bramó, mientras una mezcla de determinación y miedo incendiaba su alma. Las sombras empezaron a moverse de nuevo, ahora más agresivas, como ríos oscuros que la arrastraban hacia lo desconocido. Realmente no tenía bocado de regreso. «No solo, querida», dijo la mujer, dejándola vulnerada. «Lo que decidas también afectará a todos los que conoces. El horror no se cierra con una decisión». El ambiente enrarecido comenzó a girar. Alma sintió que el horror la envolvía, pero luchó por mantener el control. El eco del grito familiar resonaba nuevamente, pero ya no era solo su hijo. Ahora era un grito de múltiples voces. Alma miró alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, y el estómago se le revuelve. ¿Qué es eso? Mientras la oscuridad se espesaba aún más, una figura emergió. Un rostro que reconocía, pero no podía aceptar. «¡Alma!», gritó con desesperación. Era su madre, una visión desvanecida y rota, atrapada en esa red de sombras, mirándola llena de angustia y decepción. Un dolor recorrió su corazón. «¿Qué has hecho, hija mía?», preguntó su madre, con ojos que reflejaban miedo y rechazo, rabia y compasión. Alma entendió que ese rostro no era solo un espejismo, era parte del precio que tendría que pagar. La mujer desconocida sonrió, y las sombras se apretujaron en torno a ella. «Ahora debes decidir, ¿salvarás a tu madre o a tu hijo?». Alma sintió que el mundo bajo sus pies se desmoronaba. La elección se cernía sobre ella como un destino sellado. La oscuridad la rodeaba, y los gritos de su madre y su hijo eran las últimas notas de su propia humanidad. Quería gritar, pero el terror ahogaba su voz. La resistencia apenas comenzada, y la completa desesperanza era cada vez más palpable. ¿Podría encontrar una manera de romper aquel ciclo, o se vería obligada a elegir entre las sombras que amaba? A medida que el silencio se cernía sobre ellos, el dilema se agudizaba. La verdad se alastraba en la oscuridad. El verdadero precio aún estaba por pagarse. El rostro de su madre se desvaneció lentamente, mientras Alma sentía que se le encogía el pecho. Las sombras retrocedieron, pero no para liberarla, solo se movían como si esperaran un comando. Con un grito ahogado, Alma luchó por concentrarse. Las voces seguían resonando, un eco nauseabundo que llenaba su mente y su corazón de desespero. «Cada elección tendrá su costo», dijo la mujer, deslizando su mirada sobre el grupo que apenas podía respirar. «Los olvidados vendrán por lo que es suyo. Solo hay un camino para la redención, la entrega». Alma cerró los ojos, tratando de bloquear el sonido. Su madre, su hijo, la lucha era insoportable. De repente, sintió una energía helada tocándole la piel, como si la oscuridad girara en torno a ella buscando su debilidad. «Basta», gritó, aún sin saber si se dirigía a la mujer o a las sombras. Era una súplica más que un desafío. Las luces parpadearon una vez más, y por un instante vio a su hijo aferrándose a una ilusión de esperanza. «Mamá», murmuró él, extendiendo sus pequeñas manos hacia ella. Este gesto, lleno de inocencia, encendió algo profundo en el corazón de Alma, un fuego que se negaba a extinguirse. «No te acerques», ordenó la mujer con ferocidad, pero las sombras temblaron, como si dudaran. Alma dio un paso hacia su hijo, ignorando las advertencias que llenaban el ambiente. «Te salvaré, nadie se queda atrás». Al haber pronunciado esas palabras, el entorno pareció cambiar. Las sombras, ahora vibrantes, se agitaron furiosamente.
El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como la tierra traicionera que espera tragarse a los incautos. El hombre del rincón oscuro se hizo más visible, su rostro retorcido por el miedo, pero su voz resonó como un trueno. «Alma, no puedes hacerlo sola. Ha tomado a tantos antes que a nosotros. No dejes que se rinda tu humanidad». Las figuras retorcidas se movieron más rápido, llenándose de formas grotescas que tomaban las imágenes de sus peores temores. Alma sintió que el terror la anclaba, pero cada grito familiar que resonaba en su mente se convertía en valor. «No seré parte de esto. Si tengo que arriesgarme, lo haré por amor», afirmó con fuerza. Sus palabras impulsaron un cambio. Las sombras se detuvieron, titilando, como si alguien las hubiera golpeado. Alma se dio cuenta de que la mujer estaba perdiendo control, y eso era su oportunidad. «Atrévete a usar esa fuerza para salvar lo que amas, Alma», gritó el hombre demacrado. «No te dejes consumir por la oscuridad». Pero justo cuando Alma empezó a avanzar, las sombras la aferraron, sujetándole los tobillos y arrastrándola hacia el suelo. Todo lo que había luchado parecía perderse entre gritos y risas sibilinas. «El sacrificio es inevitable», la tañó la mujer, casi cantando, mientras la desesperación comenzaba a anidar nuevamente en el corazón de Alma. «No, no aceptaré esto», gritó, pero sus palabras eran como hojas en un vendaval. Sentía que su mente se desgastaba, la culpa y el dolor intentando asfixiarla. Mientras sus pensamientos luchaban, un resplandor titilante apareció entre la oscuridad, mostrando fragmentos de su vida pasada, esos momentos felices que había guardado con tanto celo. Era su madre sonriendo, su hijo jugando, miradas de complicidad y amor. «Esto no puede ser el final», pensó. «¿Es este el precio?». Entonces, en medio de la confusión, escuchó la voz de su madre nuevamente. «Siempre elige el amor, hija. Nunca dejes que el miedo decida por ti». Con renovada determinación, Alma extendió sus manos hacia su hijo, acercándose a aquel brillo en el vacío. «Voy a salvarte, amor mío. Voy a liberarnos a todos». Las sombras se retorcieron, y la mujer, desarmada y furiosa, gritó: «¡No puedes! ¡No te lo permitiré!». Los ecos de los gritos se ahogaron mientras Alma se sumía en el resplandor, sabiendo que lo desconocido le esperaba. Un último sacrificio, una decisión a tomar. Entonces todo se oscureció. La oscuridad se aferraba a sus sentidos. Alma no sabía qué pasaría a continuación, pero una pregunta retumbaba en su mente. ¿Cuánto de su alma estaba dispuesta a entregar para salvar a quienes amaba? Mientras la bruma se disipa, el camino hacia la verdad se vislumbra, y Alma se da cuenta de que el hijo entre el amor y el horror puede que no solo desate su realidad, sino que desate algo aún más siniestro. Alma sintió que caía, no hacia el suelo sino a través de un túnel oscuro y frío, un abismo que parecía no tener fin. A medida que descendía, el eco de su propio grito se perdía en la nada, mientras el rostro de su madre desaparecía por completo de su mente. ¿Dónde estaban los recuerdos felices que la habían sostenido en el último segundo? Ahora eran solo fragmentos desgastados por las sombras. De repente, se encontró en un lugar amplio, lleno de una neblina gris y densa que casi podía tocar. La oscuridad parecía tener forma, como si sus alargas garras quisieran atraparla una vez más. Desorientada, Alma se dio cuenta de que ya no estaba sola. Figuras borrosas se acercaban, moviéndose a su alrededor con pasos arrastrados, murmullos incomprensibles flotaban en el aire helado. Podía sentir que la ansiedad la envolvía, como una serpiente que aprieta con su abrazo mortal. «¿Dónde estoy?», balbuceó, temiendo escuchar la respuesta. Las sombras no respondieron, solo continuaban acercándose, conformándose como espectros danzantes alrededor de ella. Alma trató de avanzar, pero su cuerpo parecía pesado, como si las mismas sombras quisieran absorberla. Entonces, una voz familiar se alzó entre el murmullo. «Mamá». Era su hijo, su pequeño, y su corazón se disparó. «¿Dónde estás, hijo? Estoy aquí», respondió con desesperación, el sonido atravesando su garganta como un grito de guerra.
Las sombras se detuvieron momentáneamente y la claridad apareció en el aire. Un destello de luz iluminó un rincón del lugar. Allí, en la lejanía, se erguía una figura pequeña que apenas podía distinguir entre la bruma. Alma luchó contra la opresión en sus piernas y dio un paso, luego otro, suficiente para hacer que las sombras se agitaban, revueltas por su valentía. «¡Mamá!», gritó una vez más la figura. El eco de su voz la llenaba de una determinación que jamás pensó tener. Pero algo en la atmósfera cambió. La mujer que la había confrontado antes se manifestó de nuevo, emergiendo del vapor gris con una mirada feroz. «No puedes avanzar, Alma. Los sacrificios no se eligen al azar». «Silencio», interrumpió Alma, temblando pero decidida. «No me detendrás. De lo que estoy hecha no es miedo, es amor, a pesar de todo». La mujer se rió, una risa que resonó a través de la torre de sensaciones que la rodeaba. «El amor debe ser recompensado, y no todo lo que ama puede ser salvado. ¿Estás lista para aprender eso?» «¿Qué es lo que quieres de mí?», demandó Alma, su voz resonando con una mezcla de coraje y vulnerabilidad. La mujer extendió su mano, mostrando un objeto en su palma, brillando débilmente. Una pequeña caja de madera, finamente tallada, se ofrecía a Alma como si fuese un regalo maldito. «Esto contiene el secreto que buscas, la verdad de tu poder, pero a un gran precio. ¿Estás dispuesta a abrirla?» Fue entonces cuando las sombras comenzaron a girar a su alrededor de nuevo, llenando su mente con recuerdos distorsionados, imágenes de personas que había perdido y sus propios fracasos desgarradores. Cilindros de arrepentimiento, y en medio de todo, la claridad del deseo de salvar a su hijo. «Alma, debes decidir», insistió la mujer, con una voz que ahora parecía susurrar secretos oscuros. «Tus elecciones te definirán, pero recuerda, cada decisión tiene un costo». La caja titilaba, invitante, pero amenazadora. Alma sintió cómo la presión del tiempo se intensificaba. Alrededor de ella, una cuenta regresiva que nunca había pedido. La figura de su hijo se desvanecía ligeramente, el temor anidando aún más en su pecho. Sin poder resistirlo, extendió la mano hacia la caja. «¿Qué tengo que perder?», murmuró para sí misma. A medida que sus dedos conectaron con la superficie, un grito desgarrador resonó en la penumbra, y la danza de las sombras se intensificó, presionando su mente y espíritu. Todo estaba a punto de cambiar. Pero el misterio sobre la caja y su contenido se expandía, y la pregunta latente aguijeneaba. ¿Era el amor suficiente para soportar el horror que estaba por venir? ¿Estaba realmente lista para abrir la puerta que podría consumirla todo? Alma sintió que el aire se le aceleraba en el pecho. Con un impulso casi irrefrenable, abrió la caja. Un destello de luz la envolvió al instante, iluminando la penumbra y rompiendo la oscuridad que la rodeaba. En su interior encontró un objeto, un pequeño amuleto, brillando con una luz casi celestial. «¿Esto qué es?», preguntó, comprendiendo que su significado era mucho más que mero metal. «Esa es la esencia de todos aquellos que lucharon antes que tú», respondió la mujer. Su voz ya no era amenazante, sino cargada de comprensión. «Es el sacrificio y el amor de quienes dieron su vida por sus seres queridos». Las sombras vacilaban, como si la luz del amuleto les hiciera daño. Alma sintió cómo una mezcla de tristeza y esperanza la invadía al entender el verdadero peso de aquel pequeño objeto. Todo el dolor que había enfrentado, todas las elecciones difíciles, estaban conectadas a esta esencia. Tomar la decisión de salvar a su hijo era un acto de amor incondicional, y al mismo tiempo un sacrificio del pasado. «Podrás usarlo para salvar a tu hijo, pero hay algo que debes entender», advirtió la mujer. «El amor a veces duele, y este sacrificio tendrá un precio». Alma miró el amuleto en su mano, y mientras su hijo llamaba su nombre desde la distancia, supo que no podía dudar. «¿Cuánto me costará?», preguntó, sintiendo que su destino pendía de un hilo. «Todo lo que has sido, todo lo que eres, creado por la sombra de lo que perdiste.
Para transformar el dolor en esperanza, debes estar dispuesta a dejar parte de ti misma atrás, dijo la mujer mientras alzaba la vista, observando cómo las sombras comenzaban a retroceder. Alma comprendió que no solo se trataba de salvar a su hijo, sino también de dejar atrás algún peso del pasado, algo que la anclaba a aquel lugar oscuro. Por un momento, imaginó un futuro donde la luz no estaba solo a su alcance, sino también a la disposición del pequeño que esperaba ansioso. «Estás en peligro, pero nunca vas a estar solo», le susurró, reconociendo que el valor había estado dentro de ella todo este tiempo. Con el amuleto en mano, se atrevió a dar un paso adelante hacia su hijo. Las sombras intentaron detenerla, pero su luz brilló intensamente, como una pequeña estrella en medio de la oscuridad. Sintió un calor abrasador llenar su pecho, y decidió que no iba a dejar que nadie más le robara la alegría de vivir. «Te salvaré, Manuel», murmuró con determinación, mientras la luz del amuleto se expandía, empujando a las sombras y haciendo eco a su voluntad. Sin dudarlo, lo sostuvo frente a ella, y un resplandor emanó, limpiando la atmósfera opresiva que los rodeaba. Las figuras espectrales comenzaron a desaparecer, arrastradas por el poder del amor que emanaba del amuleto. Alma miró hacia Manuel, que ahora parecía más seguro, más fuerte. Juntos comenzaron a avanzar hacia la luz que iluminaba la salida. «¡Mamá!», gritó Manuel, mientras uno de sus pequeños pasos lo acercaba a su madre. Las sombras, debilitadas por el poder del sacrificio, se retorcieron, pero ya no tenían fuerza para apresarlos. Finalmente, el dúo salió de aquel túnel gris y brumoso. Allí, la claridad del día los abrazó con su calidez. El caos se desvaneció lentamente en la distancia, y Alma sintió que una carga se aligeraba en su corazón. «Lo logramos, cariño, estamos a salvo», dijo Alma, abrazando a su hijo, su pequeño faro de luz en el mundo. Por primera vez en tanto tiempo, las risas fluyeron entre ellos, y el eco de las sombras se volvió un susurro lejano. Pero aún así, sabía que el sacrificio no había sido en vano. La resistencia era más que una lucha por la supervivencia, era una opción de amor para dar forma a su futuro. Se dio cuenta de que, aunque el costo había sido alto, había ganado algo invaluable, la posibilidad de reescribir su historia. Y mientras caminaban hacia el horizonte iluminado, Alma y Manuel dejaban atrás no solo un viaje de horror y desesperación, sino que también construían un nuevo camino, forjado por los sacrificios del pasado y una esperanza renacida. Un último pensamiento recorrió la mente de Alma. Cada elección nos define, pero lo que se elige por amor siempre es un acto de valentía. En el fondo, su historia apenas comenzaba. Finalmente, sintió que el eco del amor superaba al del miedo, una fuerza que siempre estaría dentro de ellos. Esa luz, esa verdad, el amor verdadero, la había liberado del pasado y la había preparado para enfrentar todo lo que pudiera venir. No era solo un final, era el comienzo de un viaje renovado, donde lo que le esperaba era un futuro liberado de sombras. Y así, con el corazón ligerito y el alma llena, Alma miró hacia el horizonte con la certeza de que la vida siempre ofrecería alternativas a los sacrificios impuestos por un camino de horror. Mientras sus pasos resonaban en el pavimento, un susurro flotaba en el aire. La resistencia existe, pero el amor siempre prevalece. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.